Bienvenidos a un capítulo más del Faro Podcast. Nuestra invitada de hoy vio cómo su mundo se partía en dos con la pérdida de su hermano y de su esposo, y cuando el dolor parecía no dar tregua, le tocó librar la batalla más feroz, salvar la vida de su hijo. Bienvenidos, nuestra invitada es Cristina López. Mucho gusto. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias por contar tu historia, la historia que nos vas a contar. Gracias porque vas a abrir tu corazón. Queremos que este sea un lugar seguro, un lugar donde todas las personas que nos vean, por favor, hagan comentarios respetuosos, donde solamente hablemos desde el amor, desde la empatía y que hacemos estos capítulos para que las personas que están viviendo un proceso de duelo tengan empatía con lo que tú viviste y la historia que nos vas a venir a contar y entiendan, como lo dijimos en el capítulo pasado, ¿no? Que este dolor es literal un dolor por el que estamos transitando y no estamos locos, ¿no? Aunque pareciera. Buenos días, mi nombre es Cristina López, gracias por haberme invitado, gracias por tenerme en cuenta y sí, es una historia un poquito dolorosa, pero ahí vamos. Bueno, Cris, antes de quizá empezar a contar esa historia, quiero que nos hables un poco de ti. ¿Quién es Cristina López? Bueno, Cristina López es mamá, es hermana, es abuela, es hija, es amiga, es compañera, es trabajadora y soy una persona dada a los demás, sin esperar nada a cambio. Pueden contar conmigo en lo que se pueda ayudar. Tengo lo más hermoso de mi vida, que son mis hijos. Los amo, los adoro y por ellos he hecho muchas cosas buenas, claro está. Tengo el amor de mi vida, que es Julián. Tengo mis 2 nietos fuera del país también. Espero verlos algún día. Y lo más amado que tengo en mi vida también es el ángel de la guarda, que es mi hermana. Cris, ¿cómo puedes describir tu infancia? Mi infancia fue un poco complicada, triste, pero a la misma vez fue alegre. Somos 5 hermanos, ya uno pues lamentablemente no está. Somos 2 mujeres y éramos 3 hombres. Y pues mis papás. Vivíamos una situación económica regular, un papá presente pero a la misma vez ausente, una mamá muy luchadora, muy trabajadora, pero pues por su tiempo, su trabajo no había espacio para nosotros. Nos criamos 5 hermanos, sí, fue complicado, es un poquito doloroso y complicado, pero sí, fuimos felices en algunas etapas. Mi etapa más bella fue la del colegio. El colegio para mí fue una etapa muy linda, fue etapa de amigos, fue etapa de fiestas, fue etapa de amigas. Mi primaria la estudié la mayoría, una parte aquí en el barrio Tabora con mi abuela. Mi abuela para mí era una persona muy especial. Después ya me devolví con mis papás, ya terminé el resto de mi primaria y mi bachillerato prácticamente lo hice en un colegio femenino. Para mí fue la etapa más bella, ¿no? Para mí fue la etapa más bonita, de verdad que sí. De compartir con mis amigas, de bailarme a bailar. Pero era muy bonito, era... Cris era rumbera. Toda mi vida lo he sido. Me gusta el baile, me gusta la música. Súper. ¿Qué fue para ti salir del colegio, graduarte? ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, cuando yo estaba haciendo 10º grado, conocí al papá de mis hijos. Realmente, no sé, me enamoré, tal vez vi las cosas muy sencillas, pensé que la vida iba a ser diferente, de pronto por la situación de mi hogar.
de mi hogar con mis hermanos y mis papás, no sé. En ese tiempo uno no tiene mucha capacidad de pensar porque yo era muy joven. Yo era una niña. Estaba haciendo hasta ahora décimo. ¿Cómo lo conociste? Él era un muchacho del bar. Era amigo de mi hermana. Nos presentaron de un momento a otro. No sé, las cosas se fueron dando, que había salidas al cine. Pero en ese tiempo no era el cine. En ese tiempo había unas salas de Betamax. ¿Sí? Uno llegaba a una casa a una sala de Betamax. Entonces pagaba y veía la película. Que la salidita a tomar el tinto, porque yo soy muy tintera. Sí, sí, la salidita que al parque, que una cosa a otra. Bueno, uno se fue como enredando en el cuento y bueno. ¿Te llevaba años? ¿Era mayor? No, menor que éramos tú? igual. ¿Tenía la misma edad? Ah, Éramos igual. Los dos eran muy pequeñitos. Sí. Okay. Ya vino mi hijo Sergio, que es el varón de mis dos hijos, es el mayor. Ya hicimos una vida, muy chicos. Se fueron a vivir juntos. Sí. ¿A qué edad te vas a vivir con él? Como a los 15, 16 años más o menos. Súper Él tenía la misma edad mía. Fue complicado porque uno como niño cree que eso es un juego de muñecas. Uno cree que, ¿cómo le explico yo? Como que, no sé, la vida es color de rosa, pero no es verdad. ¿Y trabajaban en ese momento? Él, yo no. Entonces ya la vida se fue, pues ya tocaba que luchar, que porque ya venía un bebé en camino. No sé, ya tocaba como madurar. Sí, un poco porque ya teníamos un hogar. Al principio todo fue muy bonito. Él fue en la vida un papá muy responsable con sus dos hijos. Nunca les faltó nada. Y eso sí, para que ese papel como papá era excelente. Era excelente. Tuviste el primer hijo, Sergio. Sergio. Y luego tuviste A otra Lore, hija. que es mi niña, sí. ¿Cuántos se llevan ellos? 3 años. Ok. 3 años se llevan ellos. Entonces él siempre trabajando, el proveedor de la casa, y tú estabas en la casa con tus niños. Sí, nació Sergio, ya me puse a trabajar un tiempo, hasta que pues quedé embarazada de mi hija. Ya el embarazo de mi hija fue de alto riesgo, entonces ya me tocó dejar de trabajar, porque casi la pierdo 3 veces. Entonces ya sí o sí tocaba dejar de trabajar. El nacimiento de mi hija fue duro, porque en ese tiempo tuvimos un altercado y él se fue. Y yo me fui por donde mi mamá, con mis dos, o sea, mi barriga y mi niño. Fue también complicado. Cuando nace la niña, tú estás totalmente sola. Sí. O sea, no estás con tu pareja. No estoy con él. ¿Y cuándo volviste a verte con él? Cuando nació mi niña, fue bastante fuerte, fue muy fuerte. Entonces lo buscaron, encontraron que ya había nacido la niña. Entonces él fue a verme. Y pues como un mes duré en la casa con mi mamá y ya volvimos nuevamente a convivir. Ya de ahí hicimos vida con noviazgo y todo, fueron como 16, 17 años de pareja. Nuestros 2 hijos. Siempre pues un papá ejemplar. Todas las noches, yo me acuerdo que todas las noches de la vida él llegaba con un detalle para sus hijos. Un dulce, una chocolatina, lo que fuera. Y ellos ya esperaban eso. Pero pues las circunstancias, el trabajo, el estrés, no sé si el tiempo, cambió la relación de nosotros dos. Y él se formó una persona violenta. Ya era violento. Pero yo seguía ahí, porque yo siempre soñé con un hogar perfecto, de toda la vida. Idealizabas quizá. Sí, yo decía, Dios me lo puso en el camino, tenemos 2 hijos, nos fuimos tan jóvenes y yo quiero un hogar para toda mi vida. Pero pues las circunstancias no se dieron. Cris, tú hablas que hubo un tiempo que empezaron a cambiar las cosas. Se empieza a forjar situaciones de violencia. También era
con sus hijos o él seguía siendo ese padre ejemplar para ellos? No, sí había, digamos, momentos de violencia con mis hijos, pero pues no digamos de un grito o una palmada, y pues para mí eso es una violencia, para mí. Muchos dicen que es educación, pero para mí era violencia. Eran otras épocas, ¿no? Sí, O sea, que los abuelos tenían una educación diferente, luego nuestros padres, luego nosotros, y quizá de verdad creían que con la violencia, hasta con la pareja, era normalizada. es verdad. Y lo que hemos es ido evolucionando pues hacia el amor, y que si alguien te quiere y te ama, pues no tienes por qué lastimarlo. Si somos más conscientes que no es la forma de criar ni de educar. Es verdad. Entonces, estoy de acuerdo. No es la forma de educar. Eso ocurrió. No, la relación se transformó. Sí. Pese a ellos seguían juntos, seguían como Sí, familia. seguimos todos unidos. Ya después mis hijos crecieron. Ya viene la época del colegio de mis hijos. Ya después la adolescencia. Etapa difícil. 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 Pero pues siempre mis hijos estuvieron ahí. Y a pesar de todo, él siempre estuvo ahí con sus hijos. Siempre estuvo ahí. Mi hijo adora a su papá. Mi hija hoy en día llora por su papá. Cuando tiene así algún triunfo, algo que le sale muy lindo de su carrera o de la vida, ella siempre dice, mi papá está orgulloso de mí. ¿Qué le pasó? Ay, ¿nos puedes contar Claro ese día que sí. desde el inicio? Eso era yo me acuerdo que fue, ya mi hijo tenía como entre 13, 14 años, más o menos. Mi hija, pues, más pequeña. Era un 24 de diciembre, estábamos todos en la casa reunidos, como siempre. Siempre nosotros nos hemos reunido en la casa de mi mamá, toda la vida. Esa es como... La tradición. Sí, de todas las navidades, 7, 24 y 31, siempre estamos en la casa de mi mamá. Algo muy raro. Él abrazó a mi hijo y le dio un beso. Y le decía que lo amaba y lo amaba y lo amaba. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Como 14 años en ese tiempo. Y le decía, hijo, tú eres el hombre de la casa. Cuida a su mamá y a su hermana. Yo las amo. A pesar de la persona que soy, yo las amo. Pues así pasó, ¿no? Sí, él siempre, pues igual, eso era natural en que él los abrazara y los besara. Pero ese día se sintió algo, una vibra diferente. Bueno, pasó la Navidad, esa noche pues estuvimos bien en la casa de mi mamá, nos fuimos a dormir ya tarde de la noche. Ese día, 25 de diciembre, él me dijo, vamos a ir a comer. Llame a su hermana y que se traiga a los niños y nos vamos todos. Bueno, así fue. Nos fuimos a comer. Ese día él hizo muchos planes. Demasiados planes. Este año vamos a comprar un lote, este año vamos a hacer muchas cosas. Soñaba. Sí. Y yo, bueno, pues sí, está bien. Si es mi pareja y yo soy la pareja, tengo que apoyarlo. Y no, sí, así va a ser. Comimos, no sé qué, bueno. En esa lo llamó una prima, una tía, una prima que hacía días no lo veía, entonces que fuera y compartiera un asado con ellos y nos llevara pues a nosotros que estábamos con él. Bueno, así fue, nos fuimos para donde el familiar. Eso de las 5 de la tarde yo le dije, yo me voy porque estoy cansada y quiero llevarme a los niños para la casa. Entonces mis sobrinos iban a quedar con nosotros también. Entonces yo me fui con mis sobrinos y mis hijos. Él se quedó allá donde la tía. Bueno, normal. Cosa de como a las 9, 10 de la noche me llamaron del hospital. Y yo, pero
Y me preguntaban que es por mi nombre. Entonces que yo le decía, sí, yo soy. Me decía, es que el señor Juvenal está aquí en el hospital. Yo le decía, no puede ser, no porque yo lo dejé donde la tía. Me decían, no, él está aquí en el hospital. Está gravemente herido. Necesitamos que se acerque. ¿Y no había otro familiar con él? ¿Él estaba con la familia? No sé qué ¿Alguien lo pasó. acompañó? Entonces yo igual salí corriendo como una loca, ¿Y los niños? gritando, y mi hijo decía, Dios ¿qué mío. pasaba? ¿Qué pasa con todo esto? Y bueno, eso se armó algo que en ese momento se borra todo, Se descontrola la se situación. descontrola uno todo. Entonces lo que yo hice fue llamar a la hermana y nos fuimos para el hospital. En el hospital estaba totalmente entubado y decía mi nombre mucho. Entonces, entonces estaba la policía y que qué pasó, decían que lo habían robado. Que pues era muy tarde de la noche, un 25 de diciembre, las calles solas, no sé. Policía decía que lo habían encontrado tirado porque lo habían robado. ¿Te comunicaste en algún momento con la familiar con la que él estaba? Sí, nosotros llamamos, ellas nos dijeron, no, él salió de aquí para la casa, que se iba para la casa, porque él era un hombre de no mucho tomar. Entonces dijo, yo me voy para la casa, ya me voy para la casa. ¿Y era cerca? Sí, era como a 10 minutos de mi casa, más o menos, 10, 15 minutos. Y yo decía, no es posible, porque él estaba donde su familiar, o sea, no ¿Lo dejaste bien? ¿Estaba bien? estaba bien. Él quedó compartiendo con su familia, porque este día estaba muy feliz. Con muchos sueños y muchas metas. Claro, ese día él dijo muchas cosas y estaba con su familia y yo me acuerdo que él reía y cantaba, porque él era una persona que le gustaba tocar guitarra. Y yo me acuerdo que él se sentaba con mi hijo y mi hija a cantar y a tocar guitarra y la guacharrasca. Entonces ese día él cantaba mucho, él cantaba y estaba feliz. Pero pues yo le dije, bueno, él casi nunca hacía esas cosas, ni tomaba mucho, ni nada. Yo dije, bueno, está con su familia, yo me voy. Yo me voy con mis hijos a descansar, igual había sido la noche de 24, entonces pues, estábamos cansados. Pero llegar al hospital y verlo así fue terrible. ¿Qué ocurrió en el hospital? El médico me dijo, entra, que te está llamando. ¿Tú eres la hija o la esposa? Yo le dije, yo soy la esposa. Yo lo vi tirado en una camilla lleno de tubos, cables por todo lado. Yo no era capaz. Estaba con él un sobrino y le acariciaba la cabeza y le decía, tío, ya llegó su mujer. Y el médico nos llamó a la hermana y a mí, nos dijo, mire, realmente él está muy grave. Lo vamos a remitir, a hacerle una cirugía, pero él no va a quedar bien. ¿Cuál había sido el impacto que había recibido? 2 tiros, uno en la frente y otro en el pecho. Dios mío, ¿qué cirugía le iban a hacer? ¿Qué te decían? Decían que le iban a hacer una cirugía en la cabeza. Pero obviamente la bala tocó el cerebro y pues él no iba a quedar una persona normal. Él quedaba como un vegetal. Yo me acuerdo que yo miré a la hermana y le dije, la decisión la tiene usted. Yo no. Ya mi familia estaba fuera del hospital. Mis hijos estaban afuera del hospital. Yo lo único que hice fue salir corriendo y me tiré de rodillas. Le dije, Dios mío, no. Esto no puede ser. No me le quite el papá a mis hijos. No se lo lleve. Pero ya cuando entré era demasiado tarde. Ya él se había muerto. ¿No duró mucho en el hospital? No, porque los impactos pues
en la cabeza, en el pecho, pues fulminantes. ¿Qué pasa en ese momento, Cris? ¿Tus hijos estaban contigo? Sí, mi familia ya estaba mi hermano mayor. Yo recuerdo así porque realmente en ese momento usted siente que el mundo se le viene encima y que usted cae en un hueco oscuro. Se siente un peso como que usted cae como en el fondo de algo, como en un hoyo oscuro que no hay salida. Yo me acuerdo tanto que yo salí corriendo y me tiré de rodillas y le gritaba a Dios que no se lo llevara. Pero pues ya no había nada que hacer. Mis hijos lloraban, mi hermano me abrazó, yo me acuerdo que mi hermano mayor me abrazó y me dijo, tranquila, esperemos a ver qué pasa. Ya sí, entonces ya dijeron que ya no había nada más que hacer. Esperamos que lo bajaran al sótano del hospital y me fui para la casa, pero yo no las creía. Yo esperaba que él llegara, yo esperaba que él golpeara. No sé, en mi mente no era cierto lo que estaba pasando. No era cierto, no. Y al otro día, pues, yo no me pude hacer cargo de nada. Todo lo que lo hicieron los hermanos, la funeraria, todo. Yo realmente no tenía fuerza ni capacidad. ¿Y tus hijos? Mis hijos estaban derrumbados, destrozados. Eso fue muy duro para mi hijo. Porque yo he visto amores en la vida. Pero amores como los de ellos dos. De papá e hijo. Un amor puro, sincero. Un amor limpio. Y ya pasó todo esto, ya enterramos a mi esposo. Ya a mí me tocó hacerme cargo ya de mis hijos, ellos adolescentes. Ya me tocó empezar a mí a despertar. Claro, porque nos cuentas que finalmente era el proveedor de tu familia. Sí. Y al momento de faltar, quedas tú en cabeza de poder sacar adelante tus hijos. Sí. ¿Cómo fue para ti esos primeros días? ¿Qué pensabas? ¿De pronto sentías angustia? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a solucionar, a sobrellevar esta situación? La verdad, yo le tenía miedo a salir al mundo. Aunque yo ya había trabajado, había hecho mis cosas, pero pues, vuelvo y repito, yo había soñado con un hogar. Y pues obviamente, como él era el que nos mantenía, a mí me daba miedo. Yo sentía mucho pavor. La soledad, yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo estoy amarrada, estoy atada. Pero en ese tiempo, cuando él falleció, yo ya llevaba un tiempito trabajando. Entonces, nada, yo al otro día del entierro de mi esposo, yo me fui a trabajar porque yo ya sabía que tenía una responsabilidad grande. ¿Cuántos años tenías? En ese tiempo yo tenía 30 años. ¿Y cómo es para ti ese día? O sea, al día siguiente te toca iniciar nuevamente tu vida. ¿Cómo es eso? Yo iba perdida de este mundo. O sea, yo en mi mente sabía lo que tenía que hacer, pero físicamente yo no estaba acá. Claro, se te vino todo ese baldado de agua fría. Empiezas a ser mamá y papá. Sabes que tienes que empezar a proveer, o sea, ni siquiera es como voy a llorar, voy a sentir lo que tú decías, sino hacer ese duelo siendo mamá y papá, como si nada hubiese pasado. Sí. Cuando pasó de todo, cuando te cambió la vida. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pasaba? Dios mío. Bueno, yo me fui a trabajar y yo hacía lo que tenía que hacer, pero yo estaba en otro lado, o sea, yo como que...
Y llegaba a mi casa, veía a mis hijos, veía las cosas. Es muy duro llegar a mi casa a estallar, a estallar, a pelear con Dios, a A preguntar por qué un X se levantó y dijo, "Ay, acabo con la vida de alguien y acabo con la vida del papá de mis hijos". No sé, yo me hacía tantas preguntas. Cris, ¿y en algún momento supiste quién fue, por qué? ¿Se indagó más sobre el suceso? No, simplemente en algunas cámaras se vieron que a él lo robaban. Y ya, y quedó ahí, porque pues no se supo quién fue, ni cómo, nada. Entonces pues dejaron así. No, nunca más se hizo nada. ¿Cómo fue intentar organizar todo eso en tu cabeza? No, fue complicado, porque yo intentaba llevar, digamos, sacar mis hijos adelante, ellos en su colegio, yo en la casa, las necesidades de la casa, las necesidades de mis hijos. Entonces yo me amarraba al corazón, decía, Dios mío, si yo caigo, ellos caen. Eras el sostén. Yo no puedo caer. Yo tengo que andar levantada. Y en mis momentos de soledad, estallaré. ¿Y quién te sostenía a ti? No. Mi mamá en ese tiempo, hacía un año atrás, había estado la pérdida de mi hermano, entonces ella pues no tenía como su capacidad como para eh, ese apoyo. Yo buscaba a mi hermana. Mi hermana siempre para mí ha sido mi bastón. ¿Vivías con ella? No, ¿Seguías luchando por tu familia en un hogar aparte? sí. Yo vivía en la casa de mi mamá, pero aparte de mi mamá. No, era complicadísimo. Yo bajé muchos kilos, yo era, no. Digamos, vivía por vivir, porque sabía que tenía 2 hijos Eran tu motor. y son mi motor. Y por ellos es que yo lucho día a día, por ellos que me levanto, por ellos es que yo me sacudo las rodillas y no miro atrás. Por ellos. Como eran niños y adolescentes, vino la rebeldía. Entonces, una cosa llevó a otra, hasta que un día mi hijo intentó quitarse la vida. Y no hacía mucho que el papá había muerto. Qué dolor. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasaba por su cabeza? Él decía que él quería estar con su papá y que él quería ir a reunirse con su papá. No sé qué pasaba por la cabeza de él, no sé qué pensaba. En ese tiempo él veía la vida muy oscura sin su papá, no sé. El dolor era muy fuerte para él. Para él fue demasiado. ¿Cuántos años tenía? 14. Al año. Casi Mentira, al año. sí, él tenía 14 porque eso fue como a los 2 meses más o menos de la muerte de papá que él intentó quitarse la vida. No, pero es que estaba cegado por el dolor. Estaba, sí, no sé. Obviamente pues ellos la soledad porque pues ellos dos tocaba bajarlos solos, pues me iba a trabajar, entonces ellos tenían que verse su comida, lo de la casa, ir al colegio, solitos. Entonces yo creo que esa carga fue muy fuerte y el tener que ver cuidar a su hermana. Porque era el mayor. Porque era el mayor. Y quizá también tenía esa responsabilidad que el papá le había dejado el 24 de diciembre de tú eres el hombre de esta casa y me las tienes que cuidar. Uh-huh. El No, tan pero chiquito se muy pone ese pesado papel. para él, entendible. Y para ti. O sea, no entendible nunca que alguien atente contra su vida. Pero no podemos juzgar y decir que nadie puede sentir esto tan fuerte. Por eso es que
hay que tener apoyo y hablar de esto. Sí. Y tú como mamá, sosteniendo todo, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo lograste seguir sosteniendo una niña pequeña, levantar una adolescente de esa caída, pero aparte ser cabeza de hogar, mantener un hogar, entonces por eso los tienes que dejar solos? ¿Cómo fue esa dinámica después de ese episodio tan fuerte? Yo me acuerdo que yo estaba trabajando y mi mamá me llamó y me dijo, hija, le tengo una mala noticia. Entonces yo le dije, ¿qué pasó, mamá? ¿Más? Me dijo, sí. Sergio intentó quitarse la vida y yo estoy con él en el hospital. Mi mamá adora a Sergio. Mi mamá, para ella, él es un hijo más. Es su nieto preferido. Y yo se lo agradezco porque por ella hoy en día mi hijo está vivo. Me dijo, yo estoy aquí en el hospital con él. Pida permiso y véngase rápido. Pero yo le dije, ¿qué pasó, mamá? No, que una intoxicación. Yo le dije, mamá, Sergio estaba en el colegio, ¿qué comió? No. Me dijo, no, él intentó quitarse la vida con un veneno. Y yo estoy aquí con él. Yo, mamá, estése ahí, por favor, hasta que yo pueda llegar. Y así fue. Ver a mi hijo en una camilla, indefenso, con un pañal, entubado, encablado, vuelto nada. Y no hacía mucho la pérdida de su papá. Un año atrás, la pérdida de mi hermano. Yo no daba más. Claro, eran muchos episodios. Mi uno hija. tras otro. Yo me acuerdo que yo llegué gritando, vi a mi hijo así, para mí fue terrible. ¿Qué pasaba por tu cabeza, Cris? Por mi cabeza decía, yo pensaba que mi hijo también se me iba a ir. Porque, no, es que solo verlo era, no, yo dije, mi hijo se me va. Se me va Además, que también. cuando uno le llega, exacto, cuando la muerte toca la puerta de la casa, uno cree como, a ver, que sí existe, ¿sabes? Uno vive el día a día y, bueno, quién sabe, sabemos que la muerte existe, pero no nos va a llegar. Pero cuando acababas de vivir un episodio donde sí llegó, uno dice, la muerte sí existe, porque ya empiezas a sentirla cerca. Sí. Y el temor era más fuerte, el temor se vuelve más fuerte dentro de ese duelo. Sí. Qué locura. Bueno, yo me quedé ahí con mi hijo, lo trasladaron a la Santa Clara de urgencia. Yo me acuerdo que yo iba en esa ambulancia y esa ambulancia estaba con la sirena y para mí cada sonido era un martillo. Yo decía, Dios mío, no sé, el tiempo no se acababa, para mí era eterno. La llegada a ese hospital era, no sé, se me hizo Muy larga. muy lejos. No, terrible. Cuando ahí lo bajaron ya. Era para urgencias. Yo me acuerdo que lo metieron a un cuarto, conectaron y no me dejaron entrar. Y yo lloraba mucho. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho. Pero para mí todo era oscuro. Llegamos ya los médicos lo vieron. Y salió un médico y me dijo, señora, ¿usted tiene más hijos? Frío, así. Le dije, sí, claro, yo tengo una niña. Me dijo, pues cuídala mucho. Porque ya es un muchacho. No hay nada que hacer. Dios, ¿qué es eso? Yo lo miré y yo le dije, no es cierto lo que usted me está diciendo. Me decía, señora, frío, calculador. Me decía, váyase para su casa a ver su hija. Aquí ya no hay nada que hacer. Yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Yo gritaba como una loca. Le decía, Dios mío, no puede ser. No me castigue así. ¿También se lo va a llevar a él? Dentro de esa escena de falta de empatía total, de inhumanización, ¿encontraste de pronto alguien
que te diera la mano dentro del hospital? Que te ayudara a calmarte, que te No. dijera, hay una esperanza. No, yo me acuerdo que yo corría por esos pasillos, la gente me miraba, o sea, uno es indolente, ¿sí? Cuando a uno no le pasan las cosas, uno dice, qué persona tan loca, mire cómo grita, mire cómo, ¿sí? Porque no está viviendo eso. Total. Entonces todo el mundo como que miraba, esta vieja está loca. La mujer está loca, está drogada, quién sabe, no sé qué pensarían en ese momento, borracha, drogada, no sé. Pero yo gritaba, yo me acuerdo que yo gritaba con todas las fuerzas de mi alma. Yo le decía, Dios mío, no más. Ya se llevó a mi hermano, ya se llevó el papá de mis hijos, también se me va a llevar a mi hijo, no más. Yo no aguanto más. Y eso fue a las 3 de la mañana. Sí. Señora, la probabilidad es mínima, vaya y cuida a su hija. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste? No, yo no me fui. Yo me acuerdo tanto que yo salí del hospital y yo me senté en un andén. El desespero era tan fuerte que yo me acuerdo que yo fumaba como loca, pero el tiempo no pasaba. El tiempo no pasaba. Y yo me acuerdo que en ese momento llegó un señor muy mayor en un taxi y me dijo, niña, ¿usted qué hace ahí? Yo era un mar de lágrimas. Yo le dije, estoy esperando que amanezca. Me dijo, ¿para qué? Yo le dije, yo le conté la historia, que hacía poco había perdido a mi hermano, el papá de mis hijos, hacía unos meses, y dije, me sacaron del hospital porque me dijo, ya no hay nada que hacer. Me dijeron que llegara a las 5 de la mañana a reclamar el cuerpo. Y ¿Eso te dijeron? Estoy esperando que amanezca. Pero, Cris, quiero entender un poco mejor por qué esa noticia tan fría, o sea, por qué te dicen que ya prácticamente está muerto cuando todavía no lo estaba. ¿Qué estaba pasando en su cuerpo? ¿Por qué tanta urgencia y tanta Porque radicalidad? él tomó un veneno. No sé. No sé qué pasó en ese momento. La verdad no lo sé. Pero él llegó prácticamente muerto al hospital. Cuando a él lo atendieron, ya dijeron que no había nada que hacer. Y el mismo médico que me dijo que fuera a ver a mi hija me dijo, a las 5 de la mañana vienes por el cuerpo de tu hijo. No, Dios mío. Entonces yo le decía al señor, yo estoy esperando que llegue a las 5 de la mañana. Él me dijo, no, niña, vamos, yo te llevo a tu casa, descansas, ves a tu hija y vuelves. ¿El señor era un conductor mayor en un taxi? Sí, yo me acuerdo que era un señor como de unos 70 años más o menos. No sé, yo en mi locura me subí al taxi y dije, sí, voy a ir a ver a mi hija. Y me devuelvo. Él me decía, niña, nada va a pasar, tu hijo está bien. Mañana cuando llegues a ver a tu hijo va a estar bien. Tú vas a estar bien. Tu hija va a estar bien. ¿Qué pensabas de eso cuando él te Yo decía, decía este eso? señor es... Bueno, de pronto es una palabra de aliento, pero a mí no me sirve en este momento, ¿sí? Claro. Yo decía, no, a mí no me sirve. Me decía, no llore más. Todo va a estar bien. Yo decía, no, esto es locura, pero bueno. Me llevó hasta mi casa. Yo dejé todo lo que tenía en el taxi y el señor se devolvió y me devolvió las cosas. Bueno, yo entré a mi casa, me tomé un tinto, miré a mi hija, la abracé, la besé. Y en ese tiempo transcurrió dieron las 5 de la mañana y yo me levanté, me bañé y me fui. Efectivamente. Llegué al hospital, pregunté por mi hijo y me dijo un médico, me dijo, no sé qué ángel tiene tu hijo, no sé quién lo cuida, pero tu hijo está bien y no tiene ningún órgano afectado. Qué bendición. Fue ¿Qué algo... sentiste cuando lo viste? Yo me arrodillé y yo decía, gracias Dios mío, gracias. Yo entré a esa habitación, lo abrazaba, lo besaba, lo miraba por todo lado. Él me decía, mamá, tranquila, perdóneme. No sabe por lo que habías pasado. Perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. No sé qué estaba pensando, yo pensaba era mi papá. Pero entre mí yo pienso que fue como el papá que le decía,
no sé, no es la hora. Pues no. si tiene un ángel que lo ama en el cielo es él. Seguramente es él. Yo creo. No. Y uno dice que los ángeles no existen, pero doy fe de eso. Porque ese señor llegó de la nada y me decía, no llore, todo va a estar bien, su hijo mañana va a estar bien. Yo decía, pero pues son palabras que uno dice a las personas pues por... Por empatía, pero... ¿En algún momento llegaste a creer en sus palabras? Es decir, tú estabas cerrada a que este señor me está diciendo cosas quizá porque me quiere hacer sentir mejor, pero en algún momento de pronto llegaste a pensar, él tiene razón, mañana voy a llegar y mi hijo va a estar bien. Sí, ya lo último, ya de tanto el que me decía que no llorara, que me calmara, yo lo miré y sentí una paz, una tranquilidad que yo, hasta el llanto se me fue. Hasta el llanto se me fue. Y yo dije, es algo raro, pero bueno, no pasa nada. Pero sí, mire que al llegar al hospital y el médico decirme eso, no el de la noche anterior, el otro, y yo miraba a mi hijo y lo miraba completo, sano. Yo decía, Dios mío, tus milagros sí existen. ¿Tuviste la oportunidad de volver a hablar con ese médico que fue súper... No, nunca más. Nunca más. No, nunca más. Ya después, mi hijo lo dejaron en observación, en psiquiatría, por un tiempo. Entonces yo ya vivía con él en el hospital. Entonces yo ya salía a trabajar, entonces ya mi hermana, mi papá me hacían el reemplazo. Cuando yo podía ir a ver a mi hija. Y fueron momentos muy duros. Entonces yo ya del trabajo allá, o sea, ya tenía que hacer muchas cosas. Yo me acuerdo tanto que una tarde yo llamé a mi hija y le dije que esa tarde iba a verla, porque mi papá se iba a quedar con Sergio. Yo me acuerdo que mi hija me hizo un sudado de alas y arroz, y ella me estaba esperando. Ella me estaba esperando y cuando me vio lloramos, nos abrazamos mucho y lloramos mucho. Me dijo, yo le hice la comida, yo la estaba esperando. Claro, casi que viviendo en la misma casa no podían compartir tanto por todo lo que estaban pasando y por Sí. todas las responsabilidades que tenían. Y pues como él lo internaron como un mes, pues yo tenía, era que él por ser menor de edad tenía que estar pendiente de él. Entonces pues yo iba a trabajar, entonces un día a la semana iba a ver a mi hija. ¿Cómo era tu rutina en ese mes? En ese mes era llegar al hospital, dormir con mi hijo, levantarme, bañarme. Mi papá o mi hermana me llevaban ropa de cambio, yo me cambiaba. No comía, la verdad, no comía. Yo tomaba mucho tinto, no me daba hambre. Iba y trabajaba y volvía al hospital nuevamente. Es decir, dormías todas las noches allá. ¿Y tu hija con quién se quedaba? Como vivíamos en la casa de mi mamá, mi hija y mi hermana se adoran muchísimo. Yo digo que es el ángel de mi guarda porque ella me cuidó mucho mi hija, demasiado. Ella se hacía cargo de mi hija, siempre estuvo pendiente de ella. Qué bendición, ¿no? Sí. En medio de tanto dolor aparecen ángeles y personas maravillosas que obvio eso no quita todo el estrés y el dolor por el que pasabas, pero logran ser un bálsamo para el alma. Sí. Mi hermana para mí es un ser maravilloso, yo la adoro, yo la amo mucho. Quiero lo mejor para ella y yo sé que ella va a tener muchas bendiciones porque es un gran ser, una persona que como ella no creo que haya. Seguro que será así, Cris. ¿Qué pasa en el momento que le dan salida a tu hijo? Ya yo estaba trabajando, yo le pedí el favor a mi papá que para y me lo recogiera. Ya lo llevaron a la casa. Ya hablábamos, que se pusiera juicioso con su estudio, con sus cosas. Todo iba a pasar, íbamos a salir adelante, pues la muerte de su papá no se superará,
ni se supera, porque es algo que usted tiene ahí, que usted va a tener ese recuerdo, ese dolor, esas preguntas de por qué, por qué, por qué él o por qué nos tocó a nosotros esto. Hay personas que hacen tanto mal, tanto daño en esta vida, tanto a los niños como a las personas, no sé, ¿por qué no a ellos? Sí, porque le pasa esto a un buen papá. Porque niños tan pequeños se quedan solos sin esa figura, ¿sí? Son respuestas que nunca van a llegar. Sí, y todavía uno se pregunta, después de 17 años de muerto, todavía se lo pregunta. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ya las cosas poco a poco fueron cogiendo su ritmo. Ya mis hijos crecieron, hicieron sus familias, tienen sus hijos. Cris, respecto a la situación de tu hijo, ¿en algún momento sentiste culpa de lo que él había hecho? Yo creo que uno como papá y como mamá siempre va a sentir culpa. Sí, sentí mucha culpa porque yo decía, yo tenía que estar ahí, apoyando ese dolor, apoyando esa ausencia, dando fuerza. Sí, la sentí. ¿Y qué te decía el psiquiatra? ¿Tuviste esa conversación con ellos? Sí, yo tuve conversación con ellos, me decían que eso pues era normal porque su papá lo amaba, él amaba a su papá, la ausencia es muy fuerte. Digamos, él los tenía acostumbrados a todas las noches llegarles con detalle, ya esa persona no estaba. La ausencia. De pronto de que los domingos los sacaba a dar una vuelta, ya ese domingo no iba a llegar. Entonces eso era una ausencia fuerte, que pudo más con él y que lo llevó a hacer eso. Y si alguna mamá estuviera pasando en este momento por lo que tú pasaste y tenga su hijo con esa tristeza, ese dolor, ¿qué le aconsejarías? Que lo apoye, que le dé el tiempo que él necesita, que busque ayuda, porque es muy duro. Si hubiera perdido a mi hijo, yo estaría desquiciada. Estaría, no sé. Es doloroso, es doloroso. Gracias a Dios yo no lo perdí, pero muchas mamás sí los han perdido, como el caso de mi mamá. Y es dolorosísimo y yo creo que esa muerte nunca se supera. Porque la muerte, digamos, del compañero, el esposo, de uno aprende a vivir con eso, lo asimila. Pero ya la muerte de un hijo no. O sea, ¿crees que has aprendido a vivir con la muerte de tu pareja? ¿Cómo ha sido eso? Hemos aprendido a vivir, nuevamente a llevar la vida, porque conscientemente ya sabemos que él no está, porque sabemos que no va a volver, que fue el tiempo muy lindo y ya pasó. Cris, ¿en algún momento quisiste como ocupar esos espacios vacíos? Tú nos contabas que él llegaba con detalles, era especial. ¿Buscaste esa forma de continuar como ese legado? Sí, algún tiempo. Lo hice. ¿Y lo hago todavía, pues ya no te seguido, pero sí intento que mis hijos estén conmigo. Intento que cuando tengo oportunidad, pues en este momento mi hijo no está conmigo, pero mi hija sí. Entonces yo intento estar el mayor tiempo posible con ella. Compartimos mucho. ¿Cómo es tu relación hoy con tus hijos? Bien.
es bonita, sí, somos uno solo, yo creo. Después de todo lo que han pasado, Sí, ¿qué dicen ellos de esa mamá? no, dicen que, no, es que para ellos dicen mi mamá es todo. Mi mamá, donde se llegue a ir, nosotros nos morimos. Nosotros, prácticamente ellos son unos niños todavía. Para mí, ¿no? Claro. No, nosotros tenemos una relación muy bonita. Pero esa No mamá falta de de esa pronto. época, pero esa mamá de esa época tan fuerte, tan pequeñita, con 2 niños, sacaste mucha fortaleza. Algo que me critica mi hija muchísimo, y el Día de la Madre, yo le contaba a una amiga que mi hija me dice, mamá, usted nos dice si se caen, levántese, límpiese en las rodillas y no miren atrás. Esa es una frase que usted tiene. Aquí no hay tiempo de lágrimas, aquí hay tiempos de seguir. Pues sí, la verdad yo sí les infundo mucho eso. No hay tiempo para llorar, hay que seguir. Lo dices desde tu realidad. Sí. Fueron tantos sucesos tan seguidos que a ti no te dio chance ni siquiera de llorar uno, ya estaba el otro, y después un susto muy grande. Sí. No. Sí, fue lo que tú viviste, pero ¿realmente crees que uno no debería abrazarse y abrazar ese dolor y tener un tiempo? Sí. Finalmente es un privilegio entonces. Sí, y lo he hecho conmigo misma. O sea, yo me doy mi tiempo y digo, hoy quiero estar sola, o no quiero hacer nada. Ahora lo haces. Ahora lo hago. Y siempre lloro, me pregunto, y digo, bueno, ¿qué sería la vida de nosotros? Si estuviera él vivo, estaríamos juntos o separados, pero igual estaría él con sus hijos, con sus nietos. Claro. Él le decía a mis hijos, estudien, y sean muchachos de bien. Y le decía a mi hijo, siempre le decía, no importa quién sea yo, ni cómo me vea, pero yo quiero verlo vestido de traje graduado, todo un caballero. Así quiero verlo yo. Y ese era su sueño, de ver a mi hijo graduado. ¿Y ese sueño se cumplió? Sí, él se cumplió. Cuando él se graduó, se lo dedicó a su papá, porque ese era el sueño de su papá. ¿Tu hijo de qué se graduó, Cris? No, él se graduó de bachillerato y estudió administración de empresas un tiempo. Pero pues ya hizo su familia y tú ya no pudo seguir. Ahora trabaja fuera del país, sí, lo hablábamos detrás de cámaras. Cris, ahora con la experiencia que tienes, ¿qué le dirías a esa Cris pequeñita de 30 años, con 2 hijos, con tantas responsabilidades que se le venían? ¿Qué le diría en este momento? Nada. De mucha fuerza y para adelante. Tu frase icónica. Sí, mi frase icónica. Que se sacuda. Nada, no. Que hoy en día cumpla sus sueños. De pronto, sí, cumplir un sueño que siempre tuve y lo intenté y casi lo logro. Pero pues las circunstancias de la vida no lo dieron. ¿Cuál es ese sueño, Cris? Mi sueño era ser enfermera. Estudiar, ser enfermera y después capacitarme para ser instrumentadora. Estudié enfermería, lo estudié, pero desafortunadamente no logré graduarme. Por todo lo que Sí. te tocó vivir. ¿Cómo fue esa transformación entonces, Cris, en tu vida laboral? Muere tu esposo, te toca tomar las riendas de tu hogar. Y ese sueño de ser enfermera, de ser instrumentadora quirúrgica, ¿qué pasa? ¿Cómo lo empiezas a sobrellevar? Ya después de un tiempo, cuando ya mis hijos crecieron, ya ellos se fueron, yo empecé a estudiar. Estudié, trabajaba, estudiaba, tenía un trabajo donde no estudiaba no trabajaba los sábados. Y
fines de semana estudiaba, sábados y domingos. Estudié un buen tiempo, pero pues no completé el dinero para el grado, entonces no me pude graduar. Solo hizo falta eso. Solo hizo falta el dinero. Y faltaba un mes para el grado y no lo logré completar. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 8 años más o menos. Ay, que no quedara ese sueño ahí, ¿no? ¿Ahora hay más sueños? ¿Hay otros? Sí, tengo 2 sueños muy grandes en mi vida y espero esto sí se cumplan. Que se cumplen. ¿Cuáles son, Cris? Que es tener una casa propia y conocer el mar. Mi hija me dijo que ella está ahorrando para llevarme a conocer el mar. Qué chévere. Y tener mi casa. Yo nada más. Bueno, Cris, muchísimas gracias por tu historia, por atreverte a contar y quizá revivir esos momentos tan duros en tu vida. Te agradecemos mucho por este espacio, por abrir tu corazón. Y nada, a ustedes les damos las gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.